y en las lesiones premalignas. Pero el virus de papiloma humano entonces pueden clasificarse como de bajo riesgo, que son los que generan las verrugas comunes que solemos ver en las manos, en los pies. Los de alto riesgo, que por ejemplo ya pueden estar en la faringe, en el cervix, ¿no? Y bueno, también en el órgano reproductor masculino. Afortunadamente, bueno, ya existe la vacuna, ¿verdad? La vacuna, por lo menos la que está aprobada aquí en México, es para dos tipos de bajo riesgo, que son el 6 y el 11, y el 16 y el 18. Recientemente la FDA aprobó el uso de la que viene cubriendo 9 tipos, o sea, 2 de bajo riesgo y 7 de alto riesgo. A partir del 5 de octubre del 2018 ya se puede aplicar en mujeres incluso de 45 años. A nivel internacional se considera que el virus del papiloma humano, que las mujeres están infectadas entre el 5 y el 15%, y que la persistencia de este virus puede ser hasta de 2 años o incluso más años, y esto ser un factor para provocar el cáncer. En los varones, ellos están infectados alrededor del 1 al 3%, la infección persiste por 1 año y solo el 0.1% evoluciona a cáncer de pene. Entonces, como verán, o sea, el problema es más hacia las mujeres, ¿verdad? Sin embargo, el cáncer cervicuterino es provocado, bueno, se maneja en muchos artículos que es provocado, o el principal agente etiológico es el virus del papiloma. Sin embargo, hay otros factores, como por ejemplo nuestras propias alteraciones que heredamos, ¿verdad? Algunas proteínas de reparación del DNA que están involucradas y que traemos ya para mutación, no nada más para generar el cáncer de cervix, sino otros. Pero hay factores claros como por ejemplo el fumar. Incluso solamente el fumar, ya se pueden encontrar a veces lesiones de bajo grado en las mujeres, lesiones en el cervix, o NIC1, neoplasia intraepitelial cervical, solo con fumar, ¿verdad? Entonces, si además traemos nuestras alteraciones ya y fumamos, nos alimentamos de forma inadecuada, tenemos un alto consumo de anticonceptivos, múltiples parejas sexuales, o que las parejas de uno las tenga, y todos estos factores, bueno, pues hacen que persista incluso la infección. Todos ellos están asociados a que persista, y bueno, asociados con NIC1, y al cabo de alrededor de 20 años, de 15 a 20 años se maneja, puede pasar de un NIC1 a NIC2, incluso a cáncer invasor. Aunque esto está cambiando, recientemente platicando con algunos ginecólogos, ellos me decían que esto debe ser mucho menos. Ellos le estaban atribuyendo hasta de 5 años el desarrollo del cáncer con algunos tipos virales. La CDC indicó que hay 79 millones de personas en el mundo infectadas por el virus de papiloma, ¿no? Este es un trabajo que a mí me gusta mucho, es desarrollado por un doctor precisamente de aquí del Centro Médico Siglo XXI, el doctor Mauricio Salcedo, en donde ellos hicieron un estudio retrospectivo de, no le veo bien aquí, pero son alrededor como de 5.000 muestras, en donde tampoco se ve muy bien la imagen, pero estos son papanicolaos que dieron negativos. Negativos para todos, se manejaron como normales, o el resultado que se les dio a las mujeres fueron como normales. Después los que tenían lesiones de bajo grado, de alto grado, y los que se habían reportado con cáncer. Y entonces aquí en esta barra roja tenemos los tipos de virus 16 y 18. Vean en un papanicolao negativo qué porcentaje tiene virus de papiloma 16 y 18, estos son de alto riesgo, de bajo riesgo y otros indeterminados. Y en las lesiones de bajo y alto grado, pues solamente podemos ver que se incrementan las barras, ¿verdad? Entonces esto nos da una idea del problema que hay allá afuera, que es que a muchas mujeres que se les está diciendo que papanicolao sale negativo, pues pueden tener algún tipo viral.
y por eso después la sorpresa de que dicen, yo me hice hace 6 meses todos los estudios y estaba negativa y de momento resulta que ya salieron con una lesión. Entonces, los tratamientos convencionales que existen, la norma oficial para el tratamiento de lesiones premalignas y el cáncer de cervix indica que cuando, sobre todo en las mujeres, en las adolescentes y en las mujeres menores de 25 años, cuando tienen una lesión intraepitelial cervical grado 1 o una lesión de bajo grado, estas siglas se reportan en el Papá Nicolau y estas en la biopsia. Ambos indican que son lesiones de bajo grado, que solamente se queden en observación y no se les haga nada, porque hay una reversión del 80 al 90% en mujeres de 25 años y del 50 al 70% en mujeres de 25 a 40 años. Entonces, pues, para las lesiones, por ejemplo, para NIC2 y NIC3, pues se maneja la criocirugía, la la vaporización y la cirugía. Se ha visto que un tratamiento ineficiente, por ejemplo, hace que evolucionen a carcinoma cervicuterino del 30 a 50% de las NIC2 y NIC3. Entonces, bueno, yo hice la maestría en citopatología y alguna vez tuve la oportunidad de hacer una estancia en el Instituto Nacional de Cancerología, donde me permitió ver pues desde los métodos diagnósticos que existen. Sobre todo a mí se me complicaba muchísimo dar un diagnóstico de Papá Nicolau. A veces yo decía, creo que es lesión de bajo grado, y me decía el profesor, el doctor Flores, me acuerdo mucho de él, me decía, no, es de bajo y viceversa. Entonces dije, esta es una locura, o sea, yo entiendo que tiene que ver la experiencia, y entonces dije, yo me voy a dedicar a buscar biomarcadores o ayudar en los métodos de diagnóstico, ¿verdad? Que también estamos trabajando en eso, para poder mejorar tanto los diagnósticos de citología como de colposcopía. Y bueno, entonces también buscando también una alternativa con estos tratamientos, me encontré con una terapia que utiliza luz, que se llama terapia fotodinámica, y esta terapia pues pertenece a un conjunto de terapias que se llaman fototerapia, pero que son terapias, pues podemos decir, muy antiguas. Por ejemplo, ya desde los egipcios, los hindúes y los chinos, hay reportes desde antes de Cristo que ya usaban la luz para tratar, sobre todo los egipcios, por ejemplo, ya eliminaban la tuberculosis de piel, ¿no? y otras patologías. Entonces, realmente las bases científicas de la terapia fotodinámica se sentaron en 1900, con las investigaciones que hizo un doctor llamado Oskar Rapp en Alemania, donde él estaba probando los colorantes para eliminar paramecios, y entonces probaba y veía la viabilidad de ellos. Y un día que llovió, ¿verdad?, y hubo relámpagos y todo eso, tuvo que parar el experimento, se retiró, y al otro día revisó los paramecios y encontró que se habían muerto. Entonces dijo, ¿qué fue lo único raro o extra? ¿Cuál fue la única variable que se agregó? Fue la luz. Y entonces, fabuloso, él sentó las bases para eso. Se hicieron muchos estudios al respecto y fueron interrumpidos todos en Europa por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y finalmente en Estados Unidos, pero había como estudios pequeñitos en células, en ratones, en pequeños grupos de pacientes, y realmente quien le dio una importancia o un empuje muy importante a la terapia fotodinámica fue el doctor Doherty Thomas, que recientemente se nos adelantó, ¿verdad? Él es del Instituto de Roswell Park, y él fue el primero que hizo un estudio con un número grande de pacientes. Por ejemplo, él vio que había una respuesta completa o parcial en 111 de 113 pacientes que tenían lesiones cutáneas malignas, usando un derivado de hematoporfirina. Y bueno, este derivado de hematoporfirina fue aprobado en Canadá en 1993, y a partir de ahí se hicieron muchísimos
estudios, aunque yo cuando hice mi libro me puse a hacer una investigación y dije, en Mesoamérica no se hizo nada, pues los incas también usaban la luz y algunos productos para provocar diarrea, por ejemplo, en las personas y limpiarlas, ¿no?, de parásitos. Y entonces la luz se ha usado siempre. Y les decía que a partir de que el doctor Doherty sacó estos trabajos con un mayor número de pacientes, bueno, se ha demostrado que la terapia funciona para muchas otras enfermedades. Por ejemplo, aquí en la enfermedad de Bowen, que es un problema real en la clínica, ha llevado a que se le elimine la extremidad a la persona, es el único tratamiento. Bueno, se cura con la terapia, por ejemplo. Aquí está intercambiada esta imagen. Bueno, este es un carcinoma vasocelular, también se elimina el cáncer de esófago, incluso las verrugas de origen vírico, como podemos ver aquí, son eliminadas. Yo vi esta imagen y dije, si se pueden curar esas verrugas de la piel, las comunes de los virus de bajo riesgo, posiblemente se pudiera usar para las de alto riesgo. De ahí fue que empezó toda esta travesía de este proyecto. Pero entonces, ¿qué es la terapia fotodinámica? Pues es una tecnología médica que usa láseres para activar fármacos fotosensibles para tratar el cáncer y otras enfermedades por un medio no quirúrgico y de mínima invasividad. Usa un fotosensibilizador que se le puede administrar por alguna vía a los pacientes, luz para activar el fármaco y la presencia de oxígeno para que se espera, obviamente, que se acumule el fármaco, después se activa con la luz y se generan radicales libres y de esa manera se mueren. El fundamento es el siguiente: el fotosensibilizador va a estar en estado basal, absorbe luz y alcanza diferentes niveles energéticos. Esto tiene que desexcitarse, ya sea por conversión interna, esto es por calor, o por luz mediante fluorescencia. Pero algo muy interesante que se estudia para ver si una molécula puede ser un fotosensibilizador es el cruce intersistema, en donde pasa de un estado singulete a un estado triplete. Esto quiere decir que los espines, que siempre, si ustedes recuerdan, nos ponían en la preparatoria a dibujar que iban en sentido contrario, ¿verdad?, los espines, y a llenar los orbitales. Bueno, muy pocas moléculas pueden hacer esto, en donde el spin cambia de giro y entonces los dos giran en el mismo nivel, y eso es un estado triplete. Al generar ese estado triplete hay una mayor transferencia de energía, la cual es capturada por el oxígeno que respiramos, el oxígeno molecular, y se genera el oxígeno singulete, y esta es la reacción de tipo 2. También lo que puede pasar es que haya una transferencia de carga a cualquier especie química y genera especies reactivas, no necesariamente de oxígenos, hay algunas de oxígeno, pero no todas, o el mismo fotosensibilizador, a perder un electrón, pueda él reaccionar directamente. Entonces son 3 reacciones por las que actúa la terapia. Entonces, la terapia fotodinámica además tiene la bondad de que si este fotosensibilizador, si ustedes recuerdan, por ejemplo, todo esto es la interacción, son los fenómenos comunes que estudiamos para saber la interacción entre la luz y la materia. Y entonces, la luz, la probabilidad de que ocurra una u otra reacción, la sumatoria de todas ellas es 1. Entonces, uno trata de que los estados tripletes tengan valores de 0.5, 0.6, 0.7, y entonces ya todos los demás productos pues disminuyen, ¿no? Pero entonces también depende un poco de en qué longitud irradie uno el fotosensibilizador, se van a mejorar uno de estos productos más que otros. Y entonces se ha desarrollado lo que se llama fotodiagnóstico, en donde igual se usa, en este caso, un inductor de un fotosensibilizador, como es el ácido delta-aminoleucínico, para que dé una molécula fotosensibilizadora, que es la protoporfina 9, se irradia con luz azul, y entonces, en lugar de que se generen muchos tripletes, genera fluorescencia. Y entonces es maravilloso, porque vean ustedes aquí,
Estas son imágenes de cáncer de vejiga y se puede delimitar perfectamente y esto ayuda muchísimo a los cirujanos. Recientemente un investigador que él se formó en Alemania, es un médico investigador del ABC, él me contactó porque quería saber quién en México estaba haciendo terapia fotodinámica y él ya lo está aplicando. Por ejemplo, está aplicando este método de diagnóstico para los glioblastomas, se los pone a los pacientes y cuando retiran el tumor pues saben exactamente los límites, si se están llevando los límites o no, simplemente por la fluorescencia. Él se llama Salvador Manrique. Y a lo mejor haga el doctorado porque ahí traemos unas ideas más para esto. Y entonces se puede hacer entonces el fotodiagnóstico por un lado y se puede hacer el efecto fotodinámico, que ya se usa luz de otra longitud de onda para activar al fotosensibilizador. Los dispositivos, bueno, entonces la terapia se puede usar como se usaba en la antigüedad, o sea, para excitar al fotosensibilizador se puede usar desde la radiación solar, por ejemplo, como lo hacían los egipcios, ¿verdad? Podemos usar lámparas incandescentes, fluorescentes, lámparas de mercurio, láseres y recientemente los diodos emisores que han venido a reducir el costo de otorgar la luz. Así que se pueden irradiar superficies de forma intersticial también, o sea, metiendo fibras ópticas en el tejido, en el esófago de Barrett, por ejemplo, aquí en el GEA González, cuando la compañía trajo el producto, me acuerdo que me visitaron y les dije, ¿y en dónde los van a aplicar? Me dijeron en el GEA González, en el INCAN. A estas alturas yo creo que ya deberían aplicarlo para el esófago de Barrett, intracavitaria, transcorneal, nasofaringe, incluso cervical. Y entonces, y la luz que se utiliza es la luz roja, porque penetra en mayor profundidad en los tejidos. Los fotosensibilizadores son moléculas que tienen dobles enlaces conjugados, como vemos aquí, para que se genere la caja de electrones. Entre más grande sea, más los podemos mover hacia el infrarrojo. Hay de varias generaciones, ya sean, está la primera, segunda, tercera generación, en donde ya se unen a nanopartículas, se unen a anticuerpos, etcétera, etcétera. Se puede usar el fotosensibilizador, sin embargo, los pacientes, por ejemplo, los japoneses, ellos tienen en el sector salud a la terapia fotodinámica para tratar lesiones premalignas del cervix desde 1996. Y ellos usan el derivado de hematoporfirina, que no, a mi gusto, yo nunca lo quise usar porque tiene una capacidad de quantum, o sea, de generar estados tripletes del 0.6, por ejemplo, y la protoporfina 9 tiene de 0.8. Entonces, pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Pues, ¿cuál es el efecto secundario que tiene esto? Que también se acumula en la epidermis, entonces los pacientes no pueden salir a la luz del sol de 3 a 4 semanas, y así literalmente los encierran sin luz, sin televisión, sin nada, y así permanecen los pacientes durante ese tiempo. Entonces yo dije, no, pues aquí aplicarla pensando en el futuro, aquí en México, pues eso, que tenemos sol por todos lados y todo el año, y todo el día, y parte casi de la noche, pues sería muy difícil. Entonces un investigador de Canadá, el doctor Kennedy, él propuso, en lugar de usar el fotosensibilizador, ¿por qué no usar un inductor de un fotosensibilizador? Entonces él propuso usar el ácido delta-aminolevulínico para inducir la protoporfirina 9, aprovechando de que las células cancerosas tienen disminuida la ferroquelatasa, que es la que introduce el fierro a la protoporfirina 9 para que ésta se convierta al grupo hemo. Y si ustedes recuerdan, el grupo hemo pues sirve para la hemoglobina, catalasas, peroxidasas, citocromos, etc., ¿no? Entonces, y así, bueno, él demostró varias cosas y esa idea a mí me gustó y pues por eso la usamos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un pool de radicales libres como oxígeno, singulete, aniones superóxido, peróxido de hidrógeno, radicales hidroxilo? Se oxidan los lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y estos llevan a la muerte celular. Ya está demostrado que la terapia fotodinámica induce 3 muertes: apoptosis, necrosis y autofagia. Y lo más interesante también es que genera unos DAMs que esto despiertan la respuesta inmunológica. Así que en mi tesis de maestría,
ya que traía yo esa idea y era un poco necia, lo platiqué con mi profesora, con mi doctora, que ella me quería poner a hacer algo de ambiental, pero realmente yo no. Yo quería hacer algo que pudiéramos en algún momento ayudar a la gente. Entonces, fíjense, o sea, con tanto trabajo yo pensé que íbamos a poder ya aplicar la terapia y hacer muchas cosas, y lo único que hicimos fue un estudio in vitro para ver si se acumulaba la protoporfina 9 inducida por el ácido delta-aminolevulínico en células normales y cancerosas humanas. Y entonces usamos 3 líneas celulares, hicimos un cultivo primario de células de cervix, en donde vimos cuánto se acumula. En esta escala está el ALA, en este eje está el ALA y en este la protoporfina 9. Entonces vimos que no acumulaba de manera significativa, las células normales no acumulaban de manera significativa. ¿Y por qué no acumula de manera significativa? Porque aquí existe una autorregulación del grupo hemo. Entonces, si la célula está normal o tiene intacta esta vía, se forma el hemo y esto autorregula la incorporación del ALA, de tal manera que pues sonó lógico esto de que las células normales de cervix no acumularan la protoporfina 9, y probamos células GILA y células CALO, que creo que también esas fueron del doctor Weiss. Entonces, que recuerdo que le agradecí en algún momento a otra persona y la doctora me dijo, no, esas las obtuvieron porque a mí me las donaron en el INCAN, pero esas son del doctor Benisbal, del mismo grupo de la doctora Rosalba, ¿no? Entonces, ya ahí le agradecí, puede buscar y ahí están en los agradecimientos. Pero me sirvió porque yo estaba necia que teníamos que hacer algo en células de mujeres mexicanas, y ellos tienen 2 líneas, ellos obtuvieron 2 líneas que fueron las que usé en mi tesis de maestría de mujeres mexicanas, que es CALO, que si no mal recuerdo era de Carmen López, ¿sí? ¿No? Y ya no se dice, ¿verdad? Antes decíamos en honor a, ¿no? Y ahora es lo contrario. Y NBL, que ambas resultaron excelentes, y GILA, que es una mujer afroamericana de Estados Unidos, ¿no? Obvio, bueno, de Estados Unidos. Bueno, entonces, para que la terapia fotodinámica funcionara, es suficiente que el tejido tumoral acumulara de 2 a 8 veces más la protoporfina 9 con respecto a su concentración basal, y nosotros encontramos que, por ejemplo, GILA acumulaba 5 veces más con respecto a las células normales y CALO 8 veces más con las células normales. Entonces, pues yo ya me puse muy feliz, ¿verdad? Y ya cuando finalmente, vean los años, o sea, es que de verdad, o sea, me dicen 20 años, pero no son 20 años porque de verdad sea tanto trabajo, sino por conseguir los recursos y bueno, pero esa es otra historia. Y entonces ya después, con esta idea, generamos un tumor con células GILA en ratones NuNu. Esto para ver en dónde, cuántas veces teníamos que irradiar. Ya en una tesis anterior, una estudiante lo había demostrado in vitro, de que era necesario irradiar varias veces para poder encontrar una mejor eficiencia. Y entonces nosotros aquí vimos que, por ejemplo, con 150 joules, podíamos hacer que se disminuyera el volumen del tumor en el 53.74%. Este trabajo lo hice en colaboración con gente del Conde de Valenciana. Me llevaron a una visita y cuando vi su láser, le dije al doctor Braue, creo que es hermano del rector o no sé, todavía no he investigado, pero él, cuando lo vi le dije, oiga doctor, ¿no me presta su láser? Porque quiero irradiar unos ratones. Y me dijo, bueno, pues ven en la noche y vamos a ver que te preste. Maribel se llamaba la chica que le prestaba el láser. Y gracias a que tuve esos apoyos, ¿verdad? O sea, pudimos demostrar esto, y ya cuando hicimos el corte, ahí me ayudaron también el doctor Snyder, Oliver Snyder, es patólogo. Él y nos ayudaron a ver cuánta necrosis había en el tejido, y encontramos que el 98% de las células se morían. Hicimos
la prueba de túnel, por ejemplo, y vean ustedes cuánta está en la señalización de que todas las células entran en apoptosis. Que ahorita está en debate la técnica de túnel, ¿no? Que porque también mide necrosis, pero bueno, eran otros tiempos, chicos, era el 2005. Entonces, pues bueno, después bueno, ya de ahí, fíjense desde cuándo ya sabíamos que podíamos hacer esto, ¿no? Y entonces fue ir a las fundaciones, en todos lados que sí, ya casi te vamos a apoyar, porque yo lo que quería era meter un grupo, porque según el Instituto Nacional del Cáncer, ya cuando tienes estos resultados y tienes una actividad antitumoral de 40 o menos, puedes meter un grupo de pacientes. Entonces, pues bueno, hice también una búsqueda de todos los trabajos que había acerca del tratamiento de la terapia, del uso de la terapia para las lesiones premalignas, CACU y BPH, y ustedes pueden ver aquí todos los fotosensibilizadores que hay. El de verde es el ALA, el Photofrin es el que les decía que usan los japoneses y los canadienses, y casi en todo el mundo, y que es la barra amarilla, y ustedes pueden ver que aquí incluso para BPH se tenía una eficiencia pues alrededor del 80%, se tiene una eficiencia como del 80%, ¿no? Pero además son grupos pequeños también, hay trabajos de 2 pacientes, de 3, de 5, de 7, ¿no? Pero ¿por qué sería importante incluir la terapia como otra más en México para tratar el BPH y NIC, ¿no? Una, porque tan solo aquí en México, por ejemplo, no están infectadas. Fíjense, ya ven que te piden calcular el tamaño de la muestra. Entonces, dije, ¿cuántas mujeres están infectadas en México? Pues para tener un grupo suficiente. Y encontré que era alrededor del 10%, ¿no? Y entonces, con base en eso, digo, pues entonces tengo que muestrear 1000 mujeres para que me quede un grupo de 100, ¿no? Un grupo de 100, y ya de las que se van a dividir, que tengan NIC 1, NIC 2 o BPH o sí o no y todo eso, pues se me van a hacer grupos más pequeños. Resulta que y entonces les firmé en la carta de consentimiento, informado a las mujeres que si salían con NIC o BPH o con las dos, las iba a tratar. Y fue una carta y ellas se quedaron con las copias y todo. Cuando muestreamos a población abierta, fui y convencí a los ginecólogos, fue bastante complicado, pero finalmente, porque además no había recursos, el CONACYT no da recursos para pagar a la gente que tiene un sueldo como nosotros o los colaboradores, ¿no? Entonces fue convencerlos de que vas a muestrear casi 1000 mujeres, pero no te vamos a pagar nada, y aparte los seguimientos a los 3 meses, a los 6 y al año, y bueno, entonces resulta que cuando empiezan a llegar los resultados, estaban infectadas el 43% de las mujeres. Entonces no fueron las 100 mujeres, eran 430 mujeres, ¿no? Y todavía no muestreamos en México. Entonces, ¿qué hice? Pues le escribí al director del FORDECID y le dije, ¿sabe qué? Aquí está de donde yo saqué de la Secretaría de Salud, y así hice mis cálculos. Y resulta que ahora tengo el problema de que no tengo el fármaco para tratar a todas las mujeres y necesito dinero. Me dijo la secretaria, pues nadie la ha pedido, doctora, pues usted inténtelo, ¿no? Afortunadamente era médico, el director del FORDECID, y nos dio otros 500,000 pesos de los 2,5 millones que nos habían dado, ¿no? Entonces, con eso, o sea, ya pudimos, pero sí, o sea, están subestimadas las cifras de las mujeres que están infectadas, ¿no? Es importante entonces, pues para prevenir, aquí les puse que ya en promedio, cuando ya sacamos todo, fue de 37.2%, es la segunda, el carcinoma cervicuterino es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas. Es mínimamente invasiva y no extirpa la lesión, y es un tratamiento conservador que podría ser atractivo para las mujeres que deseen conservar la fertilidad, porque, por ejemplo, se evitan los problemas que causan las terapias convencionales, como son las hemorragias, la endometriosis, la reducción del canal cervical, incluso problemas obstétricos,
problemas para embarazarse o que lleven a buen término las mujeres que reciben esos tratamientos convencionales, ¿no? Así que el objetivo de nuestro proyecto fue determinar la eficacia de la terapia en pacientes con diagnóstico de neoplasia intraepitelial cervical grado 1. Esto fue por una recomendación de la Secretaría de Salud, y que estuvieran infectadas con el virus de papiloma y que asistieran a las sedes de Zihuapan, Veracruz, Tuxtepec, Oaxaca y la Ciudad de México. Y entonces a todas ellas las muestreamos, las citamos, les platicamos de qué se trataba, las muestreamos, las seleccionamos y las tratamos. Fueron mujeres que tuvieran confirmado por biopsia la neoplasia intraepitelial cervical y por PCR que estuvieran infectadas por VPH, que no hubieran tenido alguna intervención quirúrgica o tratamiento, esto para que no me metiera problemas en la interpretación de los resultados. Mujeres de 25 a 40 años en Veracruz y en Oaxaca, después abrimos la edad en la Ciudad de México de 25 a 50, que aceptaran participar en el estudio, firmaran el consentimiento informado y contestaran una encuesta. Entonces, muestreamos 990 mujeres, se seleccionaron 500, al final fueron nada más 449 las que tratamos, se expusieron al ALA y esto fue lo que mandamos a una revista que nos pidieron un dibujo del procedimiento, ¿no? De que a la mujer se le colocaba el gel, por ejemplo, con el ácido delta-aminolebulínico o una solución acuosa, se esperaban 4 horas, se irradiaba, se revisaba, y veíamos si había fluorescencia, se irradiaba, más bien sí, para ver la fluorescencia, y posteriormente se irradiaba para el tratamiento, y después sí pueden ver aquí un epitelio como que se desprende, ¿verdad? A las 48 horas se desprendía este epitelio, lo quitábamos y volvíamos a darle la segunda y así la tercera, y al final, nada más traje este ejemplo, vean ustedes, este era el cervix y así quedó, ¿verdad? ¿Cómo se aplica? Se toman los signos vitales, porque esta es una curiosidad que siempre tienen, esto lo explica el médico tratante, nuestros ginecólogos. La paciente se coloca en la mesa ginecológica, se coloca el espejo, se elimina el exceso de moco, se mide el cervix, se hacen los cálculos porque se tiene que poner esa densidad de energía de 200 joules por centímetros cuadrados, dependiendo. Por eso el tiempo cambia, porque hay mujeres que tienen las nulíparas, por ejemplo, tienen el cervix muy pequeñito y tardan 15 minutos, y hay unas mujeres multíparas y además con parto normal, entonces su cervix es más grande y tardan hasta 40 minutos. Entonces se coloca el fármaco, una gasa para que esté en contacto, de contacto esté el cervix, y se coloca el gel, y entonces para que el gel no se baje, se coloca una gasa y se baja el paciente, hace como su vida normal. Algunas mujeres regresan a trabajar, se esperan 3.5 horas para que el fármaco entre a las células, y pasado el tiempo entonces se coloca nuevamente a la paciente, se retira la gasa, el exceso de gel, y se observa la fluorescencia con una lámpara de luz azul. Esto es para ver si ya se sintetizó o no. O sea, hay mujeres que tenían el cervix como muy clarito, entonces se dejan unos minutos más. Se irradia a 200 joules por el tiempo necesario. Aquí está uno de los ginecólogos tratando. O sea, la fibra óptica se deja en la entrada de la vagina, nunca toca a la paciente. Esto se repitió 3 veces en Veracruz, una cada 48 horas, 2 veces en Oaxaca, una cada mes. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en Veracruz trabajamos con una asociación civil que fue muy fácil trabajar con mujeres que empoderan a otras mujeres, y que entonces súper organizadas, teníamos que tratarlas, por ejemplo, un lunes, miércoles y viernes, y al otro grupo martes, jueves y sábado. Pero cuando llegamos a la Secretaría de Salud en Oaxaca, me dijo el ginecólogo: no, doctora, aquí yo no puedo hacer venir a mi enfermera por lo del sindicato y que bla, 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 y aunque se les pagara, lo que sea, no. Entonces, cuando vinieron a darnos el entrenamiento los rusos, que fueron a los que les compramos el láser, ellos usan otros fotosensibilizadores, y entonces ellos irradian una vez cada mes. De ahí que dije, tenía que tomar la decisión como enseguida,
pues vamos a irradiar una cada mes y aumentamos la concentración. Y en la Ciudad de México, ya con los resultados de Oaxaca y en Veracruz, ya se tomó la decisión de que fueran solamente 2 veces, una 48 horas. A ver qué pasaba, y además ya eran poquitas, y bueno, ya queríamos también como terminar un poco, ¿no? La paciente recibió una hoja con los cuidados que debió seguir y la fecha de sus citas. Principalmente es no tener relaciones sexuales en 2 meses, y por eso en las pláticas les pedíamos que llevaran a sus parejas, pues para que las apoyaran, porque si no, pues era peor, porque el cambio del epitelio es de 3 meses, entonces pues también si no es mejor que ni entraran al proyecto, ¿no? La paciente asistió a los seguimientos a los 3, 6, 12 meses para practicarle nuevamente el papanicolau, colposcopía, biopsia PCR y captura de híbridos. La captura de híbridos la hicimos porque colaboramos con el Hospital México-España y ahí hay una unidad que dijeron que nos iban a apoyar, ¿no? Que nada más compráramos el kit, y bueno, dijimos, nos sirven para comparar. Al final lo dejamos porque daba muchos falsos positivos o falsos negativos. Y este fue el primer trabajo que se publicó. De aquí salió una tesis doctoral, bueno, salieron varias, pero esta es de la doctora Elizabeth Maldonado Alvarado, en donde reportamos la eficiencia que encontramos con las 3 irradiaciones cada 48 horas. Y ustedes pueden ver que quedaron libre del VPH. Esta es una remisión completa, libre del VPH, ya estuviera solo o asociado. Pero cuando está NIC solo, por ejemplo, solamente quedaron libres el 57%. En Oaxaca, por ejemplo, que se irradiaron 2 veces, una cada mes, por ejemplo, quedaron libres todas las que tenían el VPH, pero las que tenían NIC asociado a VPH respondieron peor que las de 3, ¿no? Y las que tenían NIC solo, pues fue un 55%. Si se dan cuenta, NIC solo es ahorita nuestro dolor de cabeza, por eso tengo 2 estudiantes trabajando con unas nanopartículas, donde queremos poner el ácido deltamino-lebulínico, pegarlo o pegar el fotosensibilizador para ver si podemos ayudar o que se mejore esto. Y entonces ya en la Ciudad de México, que esto fue la tesis de la doctora María Teresa López Cárdenas, hicimos varias cosas. O sea, además además de repetir con las condiciones de concentración de ALA en Oaxaca, por ejemplo, aquí encontramos que desde los 6 meses las mujeres del estudio habían respondido al 100% igual para la eliminación del VPH, pero no, por ejemplo, para NIC, cuando el VPH está asociado al NIC o NIC. Vean que NIC sigue dando el 57%. Pero también aquí, dado que en el primer trabajo habíamos visto que la vaginosis, yo le pedí a mi citóloga, le decía, ¿y qué otras cosas ves? Me decía, mira, no veo, disminuyen los polimorfonucleares, el fondo se ve más limpio. Entonces dijimos, bueno, pues tiene que ver algo con las bacterias, ¿no? Así que entonces, en la tesis de María Teresa, lo que hicimos fue darle seguimiento a clamidia y a Candida albicans, y a 2 cepas bacterianas normales, ¿no? de la flora, que ya dicen que no es flora, es microbiota, ¿no? Normal. Entonces vean ustedes cómo también, porque lo que estábamos pensando es que a lo mejor la presencia de esas infecciones hacían que no respondieran a la terapia fotodinámica, pues ellas, ¿no? O sea, las mujeres que no estaban respondiendo. Pero no, resulta que la terapia fotodinámica también elimina, eso fue algo nuevo para nosotros, porque eliminó también o dejó libre a mujeres de la clamidia y de Candida albicans. También las pacientes que no respondieron, de aquí metimos a las que no habían respondido, a las de NIC, porque también ellas pues se ponían como muy tristes y se estresaban porque a la amiga ya le decíamos, ya respondiste, le dábamos su hoja de que quedaste libre, más bien decíamos, ya no encontramos el genoma del VPH en tu muestra, entonces bla bla, pero te recomendamos que sigas tus estudios, bla bla, pero gracias por participar y ya, ¿no? Pero ellas decían, ¿y a mí qué? O sea, ¿qué van a hacer conmigo? Bla bla, y entonces a ellas les digo, pues las podemos meter a una segunda irradiación.
Y entonces resulta que de ahí salió otro grupo, otras mujeres, otro porcentaje quedó libre. Vean ustedes, mujeres con NIC, y aquí la barra se ve mucho menos, ¿verdad? Y con NIC BPH fue casi el 50%. Entonces, pues ya con estos resultados, bueno, también quisimos ver pues qué tipos de virus estaban eliminando, ¿no? O qué tenían estas mujeres. Entonces fueron el tipo 16, 18, 31 y 58, que son de alto riesgo comprobados, 6 y 81 de bajo, y los indeterminados 53, 62, 84 y 89. También les preguntábamos que qué sentían, ¿no? Que los ginecólogos como que no quería que les hiciera esa pregunta porque decía, es que a doctoras se chiquean y no sé qué. Le digo, bueno, pues yo porque a lo mejor soy mujer, ¿no? Y a mí sí me interesa saber y que ellas sepan qué van a sentir, o sea, decirles en un futuro. Entonces, pues ellas, aquí está un porcentaje del 36% que sintieron dolor o sintieron ardor, por ejemplo, calor, sensación. También algunos tuvieron mucho flujo, casi la mitad, ¿no? Como ganas de orinar. Sin embargo, por ejemplo, estas que tenían ardor y dolor, les decíamos, las vamos a anestesiar. Ya habíamos visto que la anestesia no intervenía con el fármaco, entonces, pero resulta que como es en la mucosa, la anestesia arde en la mucosa, entonces les ardía más que la terapia, así que ya decidieron que no se les anestesiara, ¿no? Entonces, algunas palpitaciones, o por ejemplo, dolor de cabeza, ¿no? El 7%. Entonces, las conclusiones es que se encontraron las condiciones adecuadas de la aplicación de la terapia en la muestra de la Ciudad de México, que fue en donde encontramos los mejores resultados, donde ya no se encontró el DNA del virus en el 100% de las mujeres que lo portaban sin tener lesiones, en el 64.3% en las mujeres con BPH NIC 1 y en el 57% en mujeres que tenían lesiones sin BPH. La aplicación de la PDT en 2 ocasiones puede aplicarse con un intervalo de 48 horas o de 30 días, como ustedes vieron, pero solamente para eliminar el BPH. La PDT tuvo efectos sobre la clamidia, Candida albicans, y no se encontró su genoma en el 80% de las pacientes infectadas. El 64% de las pacientes mencionó tener ardor durante la aplicación y solo el 14% requirió de anestesia, y el 100% mencionó haberse sentido mejor al final ya del estudio. Aunque la muestra de mujeres a las que se les ha realizado el seguimiento es pequeña, deja ver que la terapia tiene efecto tanto sobre el BPH como sobre las lesiones, las neoplasias intraepiteliales cervicales grado 1. Sin embargo, para poder implementarse la PDT como una técnica de rutina, se debe realizar un estudio clínico fase 2, en donde debemos demuestrar alrededor de 2.000 a 3.000 mujeres y darse en seguimiento a las pacientes por al menos 24 meses, o sea, por 2 años. El agradecimiento, en primer lugar, a las mujeres que participaron en el proyecto por su confianza, porque ellas, la verdad, no son de nuestra área. Todavía nosotros que somos de esta área entendemos el riesgo a lo mejor, pero ellas, sin saber nada, pues a lo mejor es más miedo, y fueron muy valientes, fueron mujeres que creyeron en mujeres, yo es lo que siempre digo. Al CONACYT, al Instituto Politécnico, a las instituciones colaboradoras que financiaron el proyecto, y a todos los colaboradores participantes, principalmente a mis alumnas de doctorado, a la doctora Elizabeth Maldonado Alvarado, a la doctora María Teresa López Cárdenas, a la doctora Araceli Espinosa, que es nuestra ginecóloga. Y bueno, no puedo, son alrededor de 30, entre ginecólogos, patólogos, citólogos, que pues ellos, si no hubieran creído en el proyecto, la verdad esto sería un sueño, ¿verdad? Nada más estaría yo pensando en mi sueño. Y pues bueno, estos son los avances que tenemos, y quedo a su disposición para preguntas. Gracias.